Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de trauma palpebral para continuar con los seminarios de oculoplástica. En primer lugar, pues debemos saber que el trauma palpebral se considera toda la lesión originada por mecanismos tanto contusos como penetrantes o lacerantes sobre los párpados, que debemos recordar que son pues los velos musculomembranosos que recubren y protegen el ojo por su cara anterior. Y justamente por esas posiciones que son propensos a ser afectados por pues los traumatismos directamente. Epidemiológicamente, según los datos del registro de daño ocular de los Estados Unidos, se sabe que las lesiones de los anexos oculares representan el 5% de los traumatismos oculares, siendo de ellas el 81% laceraciones canaliculares y el 61% está constituida por los traumas o las deformidades palpebrales como tal, teniendo que el sexo masculino es el más afectado con un promedio de 23 años de edad aproximadamente. Debemos recordar un poco lo que son las fases de la cicatrización antes de entrar en pues, la clasificación de los tipos de traumatismo, teniendo entonces que tenemos una fase inicial, que son los 5 primeros días, que tiene que ver con la migración celular hacia el sitio del traumatismo. Luego tenemos la fase de proliferación, que tiene que ver entonces con la síntesis de colágeno y la granulación y fibroplasia que ocurre en el sitio del traumatismo para luego pasar a una fase de remodelación que va de 14 días a un año, que se trata de la degradación de este colágeno que se sintetizó previamente para el remoldeamiento final de la cicatriz. Teniendo entonces que hay una curación primaria, que es la que ocurre cuando hay aposición de los extremos de la herida, y es cuando pues intervienen los elementos tanto epiteliales como conjuntivos. Y una curación secundaria, que es cuando estos bordes no se aproximan y es cuando ocurre la contracción de la herida y el tejido de granulación, que es lo que genera al final la deformidad de la cicatriz. En cuanto a la fase epitelial, tiene diferentes etapas, también una en donde migra el epitelio hacia abajo, luego una fase hiperplásica y de formación de espolones, que luego regresan estos espolones y hay un enderezamiento epitelial para luego de los 25 días posteriores al traumatismo, ocurre un adelgazamiento de la capa epitelial. Y cuando hablamos de la fase conjuntiva también, o del tejido conjuntivo, mejor dicho, tiene diferentes etapas. Una etapa latente, que es la migración celular, la etapa fibroblástica y la etapa final, que tiene que ver con la degradación del colágeno, como dijimos anteriormente. Pasando entonces a los tipos de traumas o de traumatismo según el mecanismo etiológico, tenemos en primer lugar la contusión, que se produce por aplastamiento tanto del tejido muscular como el conjuntivo y el subcutáneo, y secundariamente a esto es cuando ocurren las hemorragias y el edema, producto de pues lesiones de los vasos que están a nivel de estas capas y también pues de los tejidos tanto intraorbitarios como intraoculares. Tenemos también la abrasión, que es cuando hay un desgarro de las capas más superficiales de la piel, y la avulsión, que implica pues pérdida de tejido, separación tisular y ruptura de todas las estructuras o de pues parte de las estructuras palpebrales en este caso. La perforación es cuando un objeto afilado atraviesa por los planos tisulares y pues puede asociarse con lesiones a profundidad, bien sea del globo ocular o de las estructuras intraorbitarias. Las laceraciones, que es un corte de la dermis y la epidermis, que se subclasifica también según las características de la misma. Y debemos hablar también un poco sobre las mordeduras de perro, que son lesiones combinadas en donde hay afectación de los tejidos profundos y por lo general se trata de lesiones con avulsivas o con pérdida de tejido. Debemos hablar un poco también del edema, que es lo que ocurre secundario por lo general a una contusión, y es la acumulación de líquido en las capas palpebrales que dificultan o muchas veces imposibilitan la apertura ocular. Y debemos diferenciarlo del enfisema, que ocurre cuando hay atrapamiento de aire en pues, el tejido intraorbitario o en las capas de párpado como tal, y esto va a ocurrir por ruptura a nivel de los senos paranasales posteriores a un traumatismo o a nivel de las fosas nasales que hacen que el aire se atrape ahí, y es una clínica bastante similar a la del edema, que debemos pues saber diferenciarla tanto clínica como imaginológicamente. Tenemos también los casos de tosis, que pues pueden ocurrir por dos mecanismos: la tosis mecánica, que es secundaria al aumento de volumen y el edema, y la tosis traumática, que ocurre por una lesión directa sobre el músculo elevador del párpado superior, la aponeurosis, o pues sobre el nervio. Y tenemos las hemorragias, que como dijimos son secundarias a las contusiones e indican lesiones de los tejidos.
Debemos hablar un poco también sobre el síndrome del látex orbitario. Sin embargo, esto es un punto que vamos a tocar más cuando hablemos de trauma orbitario, pero debemos saber que cuando hay afectación del ápex, como su nombre lo dice, hay compresión de todos los nervios y todas las estructuras en general que salen a través de la hendidura esfenoidal y del agujero óptico, lo que va a traer entonces una clínica típica con un paciente con exotropia, oftalmoplegia, midriasis, disminución de la agudeza visual y dolor. Incluso, pues, disminución de la sensibilidad tanto corneal como de la región infraorbitaria, sobre todo. El tratamiento en estos casos es son corticosteroides vía endovenosa. Sin embargo, cuando esto no es suficiente, debemos pasar al tratamiento quirúrgico, que se trata de una descompresión orbitaria para mejorar la clínica del paciente. En cuanto a las laceraciones, como dijimos anteriormente, se subclasifican en simples, que es cuando los bordes de la herida son perpendiculares, biseladas, que es cuando los bordes de la herida son oblicuos, y parciales, que es cuando involucran tejidos más profundos. Incluso se puede, pues, llegar a lesionar el músculo elevador del párpado superior o el retractor del párpado inferior. Luego pasamos entonces a la evaluación de estos pacientes, que pues debemos hacer hincapié en que por lo general nosotros somos un servicio interconsultante y por supuesto, en primer lugar se debe asegurar que el paciente tenga estables condiciones generales, la vía aérea y el ABC básico del paciente. Por eso es que nosotros pues por lo general hacemos la evaluación oftalmológica luego de que un equipo atendió al paciente previamente y asegura pues sus condiciones generales. Luego pasamos a la exploración del paciente. En primer lugar, como siempre, pues realizamos una adecuada historia clínica donde debemos conocer un poco sobre el mecanismo del traumatismo y así, pues, tener más claro el mecanismo de la lesión. Debemos interrogar, por supuesto, sobre los antecedentes del paciente, si hay anomalías palpebrales o oculares previas, enfermedades o, por supuesto, alergia a medicamentos, lo cual nos ayude a un mejor manejo tanto inicial como tardío del paciente. Luego, pues pasamos a la valoración clínica y debemos recordar, por supuesto, que el ojo, pues siempre debe ser evaluado antes de los anexos. Es decir, debemos primero asegurar la indemnidad del globo ocular antes de, pues, pasar a examinar el resto de las estructuras. Y, pues, debemos, por supuesto, en primer lugar, medir la agudeza visual del paciente, hacer una buena biomicroscopía, pues verificar que tanto la superficie ocular como la cámara anterior del paciente estén indemnes y luego pasar a la valoración de las lesiones a nivel de los anexos y de los párpados, y pues debemos evaluar en este caso la localización, la extensión y la gravedad, y por supuesto tener en cuenta de que, por ejemplo, si vemos presencia de grasa orbitaria, quiere decir que el septum pues está lesionado y que la lesión es más profunda de lo que podemos ver a simple vista. Es por ello que debemos evaluar también la posición tanto del globo ocular como cualquier tipo de malposición palpebral, como por ejemplo la tosis, en oftalmo o hipoftalmo, evaluar bien las comisuras tanto internas como externas del párpado, el borde palpebral y los signos vitales palpebrales, como lo son la apertura ocular y la función del elevador del párpado superior. También es muy importante inspeccionar la vía lagrimal para no pasar por alto, por supuesto, la laceración del canalículo y pues evaluarla adecuadamente, que vamos a hablar de ello más adelante. Y debemos tener ciertas consideraciones especiales a tomar en cuenta, como pues a la hora de evaluar al paciente, mejor dicho, que es anestesiar y limpiar la herida, tratando de retirar cuerpos extraños sin, por supuesto, generar más lesión o aumentar la lesión del paciente en esta limpieza que vamos a hacer, inspeccionar los márgenes palpebrales, como dijimos anteriormente, evertir el párpado e inspeccionar todo lo que es la vía lagrimal y el canto interno. Tenemos entonces un manejo inicial del paciente donde, como dijimos anteriormente, debemos manejar de manera multidisciplinar el paciente, interconsultándolo con los servicios que consideremos pertinentes de acuerdo a la gravedad de la lesión, por supuesto, individualizando cada caso. Luego, pues debemos manejar al paciente a base de crioterapia, antibióticos sistémicos si sospechamos de algún tipo de infección. El manejo de la presión intraocular también es importante y corticosteroides vía endovenosa para manejar los procesos inflamatorios asociados. Luego pasamos al manejo quirúrgico, en donde, en primer lugar, como dijimos, debemos preservar el ojo y la visión del paciente. Luego, pues tratar de mantener la funcionalidad de los anexos oculares y restaurar, por supuesto, la estética, una estética aceptable en el paciente. Tenemos entonces que cuando estamos ante lesiones o laceraciones simples sin afectación del borde palpebral, debemos pues
Luego de examinar bien la herida, debridar tejido necrótico que pueda estar asociado a esta herida, luego afrontar los bordes, suturando de profundo a superficial y pues verificando siempre que no haya una tensión excesiva sobre la herida que nos vaya a generar una cicatrización aberrante. Luego tenemos las heridas complejas sin afectación del borde libre, en donde, por supuesto, primero debemos debridar el tejido desvitalizado que pueda estar asociado y pues individualizar cada caso para ir cerrando la herida de profundo a superficial, por supuesto, dependiendo siempre de la extensión y localización de la misma. Luego tenemos aquellos casos en donde está afectado el borde palpebral, en donde lo que debemos lograr es pues un alineamiento adecuado del borde y para ello vamos a utilizar una sutura de seda doble armada o de Biocril, en donde vamos a utilizar el método del punto colchonero vertical para alinear, como dijimos, este borde, entrando a través de los orificios de las glándulas de meibonio y saliendo hacia el otro extremo de la laceración para volver a hacer el mismo movimiento en el sentido contrario y anudar para tener entonces el borde libre alineado y poder ir suturando de profundo a superficial toda la lesión que esté asociada a esta ruptura del borde libre. Luego tenemos pues las lesiones cantales laterales, en donde el objetivo es fijar el tendón lacerado al periósteo del reborde orbitario y mantener, por supuesto, la funcionalidad y la estructura como tal del párpado. Lo que vamos a hacer entonces es pasar una sutura no absorbible en forma de punto colchonero horizontal, como tal cual las tiras tarsales laterales, anudando esta sutura a nivel del periósteo, del reborde orbitario externo, un poco por encima de su posición anatómica normal, ya que la contractura de la herida genera que esta posición baje un poco luego de la cirugía. Cuando hay desinserción traumática del músculo elevador del párpado superior, debemos saber que por lo general va a estar expuesta a la grasa orbitaria, como dijimos anteriormente. Entonces, en estos casos debemos explorar a fondo estas heridas para reparar pues, esta laceración o esta desinserción oportunamente justo cuando estemos cerrando esta herida. Si no lo hacemos al momento, podemos esperar incluso hasta 6 meses de observación porque es posible ver una mejora espontánea en la función del músculo elevador del párpado superior en estos 6 meses de observación. Y luego de esto, pues actuamos de acuerdo a la clínica del paciente. Luego tenemos las lesiones cantales mediales y es importante asumir siempre que hay una lesión de la vía lagrimal y no pasar por alto la evaluación de la misma, porque siempre, o sea, las lesiones de la vía lagrimal no están asociadas siempre a laceración directa. Pueden ser también por arrancamiento de desgarro asociados a un trauma palpebral o de la mejilla y siempre hay que explorar la vía lagrimal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, limpiando y anestesiando la zona, identificando los extremos del canalículo, que podemos hacerlo por medio de la tinción con fluoresceína y pues posteriormente irrigamos la vía lagrimal, bien sea con solución salina o viscoelástico, para ver la permeabilidad de la misma y luego pasar a su reparación. Tenemos entonces que estas son las técnicas quirúrgicas adecuadas para la reparación de los canalículos y de la vía lagrimal cuando pues se ve lacerada. Y pues de estas hemos hablado anteriormente, pero podemos recordar un poco lo que son las endoprótesis monocanalicular en primer lugar, que como su nombre lo dice, es la intubación de un solo canalículo. Está indicado en estenosis canalicular superior e inferior, laceraciones de canalículos u obstrucciones del conducto nasolagrimal. Para ello utilizamos la sonda minimonoca, que se trata de una sonda con un stent de silicona que se va a anclar al punto lagrimal y nos permite la intubación de la vía lagrimal, y el sistema de Ritling, que es bastante parecido, pero es acanalado, lo cual permite el paso de una sutura por la sonda para ser anclado a nivel de la fosa nasal. Tenemos también las endoprótesis bicanniculares, en este caso la sonda de Crawford, que tiene una oliva en la punta. Vamos a intubar por medio de ella, como su nombre lo dice, los dos canalículos y vamos a llegar hasta el conducto nasolagrimal, y consiste entonces en unas sondas metálicas unidas a un tubo de silicona con una oliva en la punta. Luego tenemos la reparación de los canalículos con la sonda en rabo de cochino o en cola de cerdo, que pues nos va a ayudar a una reparación directa solamente de la vía lagrimal superior en caso de que esté lesionada.
Tenemos entonces que la técnica se basa en introducir la sonda por el punto lagrimal sano o por el punto lagrimal que no está lacerado, salir a través de la laceración para devolverse y pues pasar a través de ella una sutura como guía para posteriormente pasar lo que va a ser el tubo de silicona. Vamos a repetir el procedimiento a través del punto lagrimal o la porción lacerada del punto lagrimal para lograr entonces una conexión completa de los canalículos y luego reparar la lesión asociada suturando de profunda superficial. Aquí tenemos un video un poco más explicativo de este procedimiento. Bueno, el video no corre ahorita, lo voy a traer para el próximo seminario para que se vea, pero se puede ver bien cómo pues es intubado, o intubado no, se coloca la sonda en rabo de cochino y se hace el procedimiento anteriormente descrito. Vamos a hablar entonces, por último, un poco de lo que son las quemaduras palpebrales, que también pues, está asociada a los traumatismos palpebrales como tal, de una incidencia de, o la incidencia de afectación palpebral en las quemaduras faciales es de un 20 a un 30%. Y la pérdida del ojo, cuando pues se genera como consecuencia de una quemadura, no llega al 4%. La causa más frecuente son las llamas directas, sin embargo, las quemaduras químicas lo siguen en un 26% de los casos y tiene como complicaciones el ectropion y las quemaduras corneales directas. En cuanto a su clasificación, tenemos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, siendo las de primer grado las que afectan la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, y tiene una clínica pues asociada a eritema, dolor y pues tumefacción. Las de segundo grado ya afectan la dermis, está asociada también a la aparición de vesículas, y las de tercer grado es cuando los nervios o las terminaciones nerviosas están afectadas, no está asociado a dolor, pero sí hay un cambio de coloración en la piel hacia blanco o colores más oscuros, y estas son las quemaduras que generan deformidades a la cicatrización, por lo cual son las que, o por lo cual es las que debemos tener pues más en cuenta en cuanto a su manejo. Con respecto a la evaluación de este tipo de pacientes, quizás el estado crítico impide la valoración precoz. Sin embargo, lo ideal es evaluar a estos pacientes luego de las primeras 8 horas posteriores a, mejor dicho, antes de las primeras 8 horas posteriores a la quemadura. Haciendo hincapié, por supuesto, en la agudeza visual en primer lugar para ver qué tan afectada está pues tanto la córnea como la superficie ocular, evaluar bien la biomicroscopía y los fondos de saco, la función del músculo orbicular, del elevador del párpado superior y cómo está el fenómeno de Bell en estos pacientes y, por supuesto, evaluar bien la extensión y la gravedad de la quemadura. Tenemos entonces un tratamiento precoz en donde las quemaduras de primer grado pues, se basa en un tratamiento sintomático a base de frío local y apósitos. Las de segundo grado, aparte del tratamiento de la superficie ocular con respecto a la quemadura que tenga y la vigilancia frecuente de la superficie ocular como tal, vamos a tener también asociado la higiene palpebral y los antibióticos tópicos profilácticos. También pues debemos tomar en cuenta cuando el paciente tiene un cierre palpebral inadecuado debido a deformidades, cicatrices o por parpadeo reflejo, que este paciente, por supuesto, está expuesto a una queratopatía por exposición y a las complicaciones que esto conlleva. Por lo tanto, este paciente hay que manejarlo con lubricación tópica adecuada, colocación de cámara húmeda y afrontar los párpados en los casos más extremos o en los casos en los que se necesite para mantener la superficie ocular ocluida y pues por evitar las consecuencias de la exposición corneal. Para ello contamos con la tarsorrafia, tanto temporal como permanente. Debemos recordar un poco que la tarsorrafia temporal se realiza luego de las 12 primeras semanas después de la quemadura y no se debe realizar en quemaduras graves que se extiendan por fuera del borde palpebral. Esta pues la hemos explicado anteriormente, sin embargo podemos recordar un poco que se realiza por medio del uso de una sutura doble armada, problemio nylon, primero pues pasándola por un cojinete de goma, luego entrando 3 milímetros por detrás del borde libre y saliendo a nivel del borde libre palpebral. Repitiendo este procedimiento en el borde contralateral del párpado para luego anudar por sobre el cojinete la sutura y repetir el procedimiento sobre toda la extensión palpebral que queramos abarcar. Mientras que la tarsorrafia permanente pues por supuesto genera una adherencia permanente de la zona
de los párpados que queremos, en donde queremos cubrir la superficie ocular, y lo hacemos pues realizando una incisión para separar la lamela anterior de la posterior y suturarlas entre sí para luego retirar las suturas a las 3 o 4 semanas. En cuanto al manejo intermedio, podemos utilizar, por ejemplo, injertos cutáneos en los casos de retracción palpebral. No solamente injertos cutáneos para la reparación de la lamela anterior, sino también puede estar asociado injertos del tarso contralateral o de paladar duro para la reconstrucción de la lamela posterior. Todo esto en pro de favorecer las contracturas y la retracción palpebral que se genere y pues disminuir la exposición de la superficie ocular con las consecuencias que esto pueda traer. Y por último, tenemos los tratamientos tardíos, en donde siempre debemos individualizar cada caso. Se trata entonces de la reconstrucción definitiva de los párpados y de, pues, de la región facial de este paciente. Y por supuesto, como dijimos, individualizamos cada caso y en esta fase es ideal pues, la cirugía, ya que tenemos la contracción final de la herida y sobre ello vamos a actuar tanto en la lámina anterior como en la posterior para pues reconstruir los párpados y la posición palpebral lo mejor posible y a devolver una estética pues lo más adecuada a estos pacientes. Y bueno, muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, Ah, ok. Vale, María, muchas gracias. Bueno, es como un aproximamiento a lo que vamos a ver en trauma ahora, que ahora viene toda la parte orbital y luego fracturas, y nos vamos a ir adentrando pues en lo que es la patología traumática más complicada. Bueno, realmente el manejo pues está bien dicho como tú lo dices, o sea, estos también son pacientes que hay que ver en forma multidisciplinaria y pues el oftalmólogo a veces nos toca un poco tarde tratar estos pacientes, de ahí que tengamos que hacer una buena evaluación y un buen diagnóstico para poder proveer un tratamiento adecuado. Solo quería comentar algo, que en las laceraciones de los canalículos o en la ruptura, por lo menos por heridas de abulsión por mordidas de perro, es importante que siempre te recuerdes que tú trabajas en hospitales y en hospitales casi nunca tenemos set de Gibor o stent o Monoca. Entonces, una de las cosas que nosotros hacíamos muchísimo era reparar canalículos con seda. ¿Ok? Entonces, dentro de tu, vamos a decir, arsenal terapéutico, tienes siempre que mencionar eso antes de irte con todas las prótesis que mencionaste, pues la seda salva muchísimo y nos ayudó muchísimo a reparar canalículos sin ningún problema, ¿ok? Va muy bien, una seda 4.0 y con la misma técnica ayuda muchísimo el rabo de cochino a reparar estos canalículos. En cuanto a las quemaduras, bueno, casi siempre estos son pacientes que los maneja cirugía plástica. Realmente nosotros no tenemos mucha oportunidad de tratar quemaduras, porque rara vez se quema un párpado. Generalmente estas son quemaduras que complican todo el rostro, o sea, van más allá, pues entonces, pero es bueno saber lo que son las primeras medidas, ¿ok? La limpieza, evitar infecciones, el debridamiento, ¿ok? Y casi siempre cuando hacemos reparaciones las hacemos ya una vez que el proceso ha enfriado, porque muchas veces cualquier injerto que hagas o cualquier proceso quirúrgico en horas tempranas casi siempre se pierde. Entonces, casi nos toca con frecuencia trabajar ya pacientes con cicatriciales, con complicaciones como secuelas de la quemadura. Bueno, pienso que, como les dije, es un buen comienzo. No sé si Cecilia o Raúl quieren agregar algo más o tienen alguna pregunta para María. En caso de utilizar la seda, ¿qué haces? La metes en el canalículo igual que se hace la sonda y anudas y luego metes el nudito hacia adentro. Eso es lo que haces. Lo haces con el rabo de cochino. Ajá. Produces Pasas el la rabo de seda y la cochino, dejas dentro del la canal. dejas dentro del canal, la amarras, le haces, o sea, un nudito
y dejas, en vez de un set de Gibor, dejas una seda. Lo importante en este caso es que por lo menos cada 2 días esa seda hay que moverla, hay que rotarla para que no granule y siempre estés rompiendo cualquier puente de fibrosis o de secreción que haya, ¿no? Y tampoco la dejamos 2 meses, generalmente la retiramos un poquito antes de los 2 meses, porque tiende a hacer mucho granuloma. Pero va muy bien, de verdad que nosotros resolvimos con seda, antes se resolvía todo con seda. Así que es bueno que María lo tenga en cuenta. De todas formas, Doc, yo tenía un video que corría chévere en donde se veía toda la técnica de la reparación con rabo de cochino. Yo en la próxima clase lo cargo otra vez y lo traigo para que se vea mejor. O sea, para que ruede, pues. Vale, vale. Vale, perfecto. Chévere. Bueno, nada, entonces ya quedamos entonces para la próxima, que son traumas orbitales. Y bueno, seguimos en esto. Gracias.